Buenos días, compañeros, compañeras. Eh, Estamos en una entrevista de la revista El Porteño. Soy Gustavo Burgos, director de esta revista, y estamos en esta oportunidad con el compañero Celso Calfullán, activista mapuche, ex preso político y director de la revista de izquierda de Santiago, Huerquén Rojo. Eh, Celso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Mira, el punto inicial sobre el que queremos conversar tiene que ver con la situación que están viviendo los presos políticos mapuche hoy día, muy particularmente la huelga de hambre, que en el caso del Machi y Celestino Córdoba ya alcanza el día número 106, resultando además, por todos los informes médicos, inminente un desenlace fatal en relación con su movimiento. ¿Cómo ves, Celso, esta situación? ¿Cuáles son las proyecciones y de qué manera afecta al desarrollo del movimiento mapuche, el movimiento popular en general en Chile? Bueno, yo creo que sería extremadamente grave que el gobierno de Piñera dejara morir a un activista mapuche sobre el que han hecho un juicio en base a supuestos para poder inculparlo y tenerlo hoy día en la cárcel y no respetar sus más mínimos derechos. Yo creo que el Estado chileno hace rato que firmó el convenio 169, que le otorgaría, digamos, algunos beneficios a los mapuches, pero que el Estado chileno se niega a hacerlo. Y eso obviamente sería extremadamente grave. O del Machi Celestino Córdoba o de cualquiera de los otros comuneros mapuches que hoy día están en huelga, ¿ya? Entonces, porque no es el único que está en condiciones bastante precarias, sino que hay más hermanos que hoy día están complicados. ¿Cuál es la situación en general de los huelguistas, digamos, como movimiento? Mira, en general, por lo que yo sé, lo que he leído y todo eso, ellos están en una posición bastante firme. El Machi es obvio que él tomó ya una decisión con respecto a ir hasta el final, ante la intransigencia, como digo, del gobierno, que yo creo que para el gobierno de Piñera, por lo menos, yo creo que para ellos les da lo mismo si el Machi Celestino Córdoba se muere o no se muere, igual que los otros peñis que están hoy día en la huelga de hambre. Pero obviamente esto sería extremadamente grave y esto obviamente haría que la situación que tenemos hoy día pase a una etapa superior en términos de lucha, yo creo. ¿Y cuáles serían los elementos que visualizas que permitirían avanzar en esa perspectiva? Bueno, lo que han dicho los propios huelguistas o el propio Machi, él quiere estar en su rehue por 6 meses. Eh, Tengo entendido que hay incluso sectores de la propia clase política que están diciendo que debería el gobierno aceptar esta demanda. Pero obviamente ellos están cerrados en no aceptarlo y en llevar el conflicto más allá. Y eso obviamente hace inviable una salida eh, eh, que no sea, digamos, continuar con la huelga de hambre y pasar a una huelga de hambre seca, lo cual obviamente haría que el desenlace fatal sea más rápido. Desde el gobierno y de distintas esferas oficialistas se han dedicado a plantear esta cuestión como un problema de orden público, como un problema de terrorismo. Inclusive han deslizado la idea de que podría haber actividad de narcotráfico en el Gualmapu, como fundamento de legitimidad para las acciones represivas que se han desplegado. Por un lado están las acciones que importan la militarización del Gualmapu, que es el territorio mapuche, pero también al mismo tiempo existen crecientes sectores que han sido muy impulsados por los medios de comunicación patronales que demandan una salida de corte fascista, como fue lo que ocurrió en el desalojo de los ocupantes de la municipalidad de Curacautín, o también una serie de llamamientos que se están haciendo desde el APRA,
que es el organismo fascista desde el cual se están promoviendo estas salidas. ¿Cómo ves tú un camino político para el pueblo mapuche de resolución de esta cuestión? Mira, yo creo que lo que hay que entender que el conflicto que tenemos es un conflicto político, por lo tanto tiene que tener una salida política. De hecho, el juicio contra el Machi, Celestino Córdoba, él fue absuelto en el primer juicio contra el Machi. Entonces, y tuvieron que cambiar los jueces y todo para poder, digamos, poder encarcelarlo. Entonces, es claro que estamos frente a un conflicto que es político y por lo tanto eso tiene que tener tiene que resolverse políticamente. Yo creo que hay que entender que tenemos presos políticos mapuches, que tenemos al Machi hoy día en huelga de hambre a punto de morir, es a raíz del conflicto que creó el propio Estado chileno. Fue el Estado chileno el que avaló el robo, el despojo de de todo el territorio mapuche, de todas las tierras de los mapuches. Fue el Estado chileno que metió a los mapuches en reducciones indígenas, como le llamaron, o sea, en pedacitos de tierra, y por lo tanto es el Estado el que creó este conflicto y por lo tanto es el Estado el que tiene que resolverlo. El Estado no puede hoy día hablar de Estado de Derecho, no puede hablar de un montón de cosas que no han sido respetadas con respecto a los mapuches. Entonces, claramente, hoy día el conflicto pasa por la devolución de las tierras usurpadas, le hace robadas a los mapuches. Ese es el problema central, esa es la razón por la que tenemos presos políticos, esa es la razón por la que hoy día ellos están en huelga de hambre, es la lucha política que ellos han estado dando por recuperar el territorio que es de los mapuches. La cuestión territorial está centrada en el reclamo, es central en el reclamo mapuche y como tú bien dices, el resultado también de la ocupación de lo que el Estado chileno llama la Araucanía en la llamada campaña de pacificación, ¿no? A fines del siglo XIX. Esta situación contrapone o la política del régimen es el de contraponer a los campesinos pobres de la zona con el pueblo mapuche y tratando de identificar al campesinado chileno y a lo que ellos llaman los colonos con los intereses del gran capital, ¿no? Que son las forestales, las empresas y en general toda la industria forestal, que es la que está detrás de todas y cada una de las medidas de aquellas que ha venido impulsando no solamente este gobierno, sino que los gobiernos anteriores también. Supuesto esta cuestión, ¿cómo ves tú, cómo ven, digamos, el pueblo mapuche, su inserción dentro del marco general de lucha global del pueblo chileno? ¿Cómo ves esta relación? Mira, yo creo que, claro, los sectores de derecha, los grandes grupos económicos, tratan siempre de mezclar, digamos, las cosas. O sea, lo- los campesinos pobres, no mapuche, entre comillas, que es una cosa que hay que definir, eh, no tiene nada que ver con la lucha que están dando los mapuches. La lucha de los mapuches no va contra los campesinos pobres, nunca ha sido contra los campesinos pobres. Es más, muchas familias mapuches están emparentadas con esas supuestas familias no mapuches, digamos, ¿no? Que son campesinos pobres. La lucha es contra los grandes terratenientes, contra los grandes colonos, que no solo se quedaron con las tierras que le entregó el Estado, sino que después además incluso tuvieron que asesinar mapuches para ir apropiándose de tierra. Los famosos, ¿cómo se llama? Corridas de cercos que se hacían, etcétera, ¿no? En donde murieron muchos mapuches y se apropiaron de mucha tierra. Lo que ocurrió después también con las grandes forestales. Las grandes forestales, ¿ya? En muchos casos, las tierras que hoy día están ocupando eran tierras que tenían, ¿cómo se llama? Títulos de mercedes de tierras, que habían sido, bajo el gobierno de la Unidad Popular, habían sido devueltas a las comunidades, pero como ese proceso quedó truncado por el golpe de Estado, ya el 11 de septiembre del 73, ¿qué fue lo que ocurrió? Que no se alcanzó a hacer la cosa legal del traspaso de esas tierras, que se habían recuperado bajo la reforma agraria. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que después esas tierras pasaron a los grandes grupos económicos,
fueron blanqueadas a través de diferentes métodos. Algunas de estas tierras fueron traspasadas a los seguidores del régimen militar, que después las traspasaron a las grandes forestales. Entonces hoy día las forestales dicen, no, pues nosotros no se las quitamos a una comunidad, no, nosotros se la compramos a Juan Pérez, por decirte algo, pero eso era parte de las tierras que habían sido recuperadas y que habían sido devueltas bajo el gobierno de la Unidad Popular a los mapuches. Durante el levantamiento del 18 de octubre y en la Plaza de la Dignidad en Santiago especialmente, pero en todas las movilizaciones del país, la bandera mapuche se transformó en un símbolo de rebeldía del pueblo frente al Estado oligárquico y frente al gobierno de Piñera. Sin embargo, ese mismo levantamiento no se ha podido observar con la misma intensidad en apoyo a la huelga de los presos políticos. ¿A qué atribuyes tú esta situación de relativo aislamiento en que están los compañeros? Yo creo que, bueno, tiene mucho que ver también con la situación que estamos viviendo a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus y todo eso, que te impide salir, digamos, a las calles, pero sí han habido manifestaciones en favor de los presos políticos mapuches. O sea, acá en Santiago hubo una represión brutal, por lo demás, contra la gente. Ahora, yo digo, falta todavía, yo creo, estudiar más el fenómeno que fue el uso de la bandera mapuche en el conflicto, cierto, social que partió el 18 de octubre. Yo creo que ahí hay una vuelta, yo creo, a las raíces, hay una vuelta, porque si tú miras los estudios, hay diferentes estudios que te dicen que en este país 80% de la población, quizás hasta un 90% de la población, desciende de indígenas, ¿ya? Ya sean mapuche o indígenas del norte que venían con los españoles, etcétera, porque eso está comprobado, o sea, está comprobado científicamente que es así, o sea, y es cuestión de poner a un chileno promedio, ¿no? de acá al lado de un europeo. O sea, te queda claro al tiro que no eres europeo, o sea, que eres algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que falta todavía, que un sector de la población, a raíz del racismo que han metido la élite por ya 2 siglos, podríamos decir, eh, que haga que el pueblo chileno se reconozca como lo que es, cuáles son sus raíces, de dónde viene. Y yo creo que eso de la bandera es una muestra de eso, ¿eh? Yo creo que ahí hay un despertar, hay un avance que es importante, del que se haya tomado la bandera mapuche como uno de los símbolos de la lucha que se empezó el 18 de octubre. Yo creo que eso no podemos desconocerlo, y de alguna manera yo creo que hay que estudiar a raíz de qué se produce ese fenómeno. La cuestión que tú apuntabas, ¿no? Que es común no solamente a los chilenos, sino que a todos los americanos, nuestro origen mestizo en general, no, sin embargo, no significa, a pesar de que, porque tú hablas de un 80, un 90% de nuestros antepasados son aborígenes, eso es cierto. Sin embargo, el 90% de la población chilena no se reconoce mapuche. ¿O tú entiendes de que debería haber un reconocimiento? Porque eso es un tema complejo, porque yo tengo la sensación de que detrás del discurso de que todos somos mitad españoles y mitad mapuches, también hay una tendencia a hacer a un lado el problema mapuche como si la nación mapuche no existiera, porque si todos somos mapuches, entonces el problema mapuche no existe y debe ser resuelto en los términos que lo está planteando el régimen. Yo creo que detrás de esa cuestión existe también ese problema, ¿no? La idea de la mapuchización, por llamarlo de alguna manera, de Chile, también contribuye, paradójicamente, a aislar el verdadero conflicto, que no es un conflicto como ningún conflicto de orden racial, sino que es un conflicto de orden social, histórico, y que en este caso me parece que tiene como punto de partida la cuestión de la liberación nacional. Eso es algo que yo creo que desde el año 98 en particular, con la figura de Aucán Wilcamán, no nos olvidemos, durante el gobierno de Frei, el movimiento mapuche tiene este segundo impulso, o este nuevo impulso, que yo creo que está conectado directamente con lo que estamos viviendo hoy día. Por cierto, son otras organizaciones, pero indudablemente estamos en presencia de un movimiento que tiene una coherencia y tiene métodos concretos, tiene una ética, tiene una historia
que es propia, ¿no? De este levantamiento mapuche que se inicia con este milenio. En ese orden, ¿cuál es la relación que ves tú entre las luchas del pueblo chileno, entendido como una nación distinta, con las luchas del pueblo mapuche? Yo creo que, mira, si tú miras, o sea, cualquier analista si mira, ¿cuáles son los enemigos del pueblo mapuche? ¿Ya? Los enemigos del pueblo mapuche son las grandes forestales, son los grandes terratenientes que existen en el sur, los que están tratando de instalar las hidroeléctricas, ¿cierto? Etcétera. Entonces, yo creo que, ¿y contra quiénes se han manifestado todos los que salieron a las calles después del 18 de octubre? Es precisamente contra esos mismos personajes, que son muy pocos además. Si en este país, los que son dueños de este país es el 1% de la población, el 1% de la población más rico que tenemos en este país. Por lo tanto, ¿cómo que se llama? Los enemigos del pueblo mapuche son los mismos enemigos del pueblo trabajador, del pueblo pobre, de los pobladores de este país. Por lo tanto, tenemos el mismo enemigo. La diferencia está, yo creo, aquí, y en eso hay que entenderlo, en que también los mapuches, además de la recuperación del territorio, ellos plantean la recuperación de su cultura, el respeto a su cultura, el respeto a su cosmovisión, de la forma de ver la vida que tienen los mapuches. Porque, por ejemplo, siempre se dice, el mapuche es flojo, el mapuche tiene tierras, no las trabaja, pero no entienden que ahí hay una relación entre que no es la misma que tiene un capitalista, ese 1% más ambicioso de este país que quiere explotar la tierra hasta que se muera, hasta que se joda, del mapuche que tiene un respeto por la tierra, que tiene un respeto por la renovación, que tiene un respeto ¿cómo se llama? Por la ñuque mapu, ¿cierto? Que es la madre tierra. Entonces, no es la misma forma de ver el mundo, no es la misma forma. Por eso el conflicto yo creo es tan grande con el respecto a los capitalistas, porque los capitalistas quieren explotar algo hasta que se joda, y si se jode no importa, porque a ellos les interesa hacer ganancias sobre eso. Los mapuches no, porque los mapuches quieren seguir viviendo ahí, quieren seguir, ¿cómo que se llama? Teniendo hierbas medicinales, quieren seguir teniendo, digamos, su forma de vida. Entonces esa es la diferencia yo creo que hay con respecto al resto de la población. Pero en el fondo estamos todos luchando contra el mismo enemigo. Esto significa, Celso, que una duda que yo creo que muchos tenemos, porque nunca ha estado más claramente expresado, que el movimiento mapuche reivindica una porción territorial de nuestro país en los términos que quedó establecido con la corona española hasta antes de la guerra de independencia. Significa, por ejemplo, que se reivindica como territorio mapuche en los términos que nosotros lo entendemos, ¿no? Como soberanía en términos contemporáneos, al sur del Biobío hasta Chiloé. ¿Es así? Eh, yo diría que, yo diría que incluso hay tratados con el Estado chileno, ¿no? Hoy día creo que se cumple una nueva fecha con respecto al Tratado de Tapigüe, que fue firmado con el Estado chileno, ni siquiera estamos hablando del imperialismo español, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más reciente, que no fue respetado por el Estado chileno, ¿cierto? Pero también hay que entender hoy día, y eso es obviamente parte de la discusión que hay que hacer, que a raíz de Don Celso, el robo ¿qué establecía ese tratado específicamente? básicamente establecía el respeto, bueno, primero que vamos a ir a otra cosa que anterior a eso. Hay que entender que los mapuches fueron una nación independiente hasta 1883. O sea, el Estado chileno se supone que se fue creado en 1810, los mapuches fueron una nación independiente hasta 1883, hasta después de la guerra que tuvo Chile con Bolivia y Perú, la famosa guerra del Pacífico, ¿no? Cuyo Ya. ejército después fue dado vuelta al sur de Chile para llevar a cabo una masacre horrible, ¿ya? O sea, hay mucha tradición oral ahí de familias que fueron metidas dentro de sus rucas, familias enteras, y encerrados en sus rucas y quemados adentro de sus rucas. O sea, de eso estamos hablando de la masacre de miles de mujeres, de niños, de hombres, de viejos,
de abuelitos mapuches. De eso estamos hablando cuando hablamos de pacificación de la Araucanía, que ya es un eufemismo hablar de pacificación de la Araucanía, porque eso fue un genocidio. Pero volviendo a eso, antes de eso, sí existía un respeto por el pueblo mapuche, en tratados como el de Tapigüe, que respetaba la autonomía del pueblo mapuche, ¿ya? Porque los mapuches fueron autónomos hasta 1883, después de la Guerra del Pacífico. Y el proceso por el que tenemos el conflicto hoy día fue llevado a cabo entre 1884 y 1929, 1930, de eso estamos hablando, de meter a los mapuches en reducciones, y ¿cómo que se llama? Y de quitarle la mayor parte de la tierra. Entonces, ahora eso llevó a otra cosa que... Y viven en ciudades porque tuvieron que emigrar del campo a la ciudad a raíz de que no tenían tierras para sobrevivir. Si las reducciones indígenas darían para uno de los hijos de los que quedó, uno o dos con suerte. El resto no tenían tierra. Y tuvieron que emigrar de sus tierras. Y hoy día, como te digo, la mayoría de los mapuches viven en ciudades. Y por lo tanto, ahí tenemos otra cosa que tiene que ver, que tiene que resolver el pueblo mapuche, obviamente, que tiene que ver de qué manera se entiende la autodeterminación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos esos mapuches que hoy día viven en ciudades? Si la mayoría de los mapuches hoy día viven en Santiago, no viven en una comunidad. ¿Tú vives en Santiago? ¿Ah? ¿Tú vives en Santiago, por ejemplo? Y yo, de hecho, vivo en Santiago. Mm. Celso, vamos cerrando. Respecto, Bueno, eh, estamos, como señalé al comienzo de esta entrevista, esto lo estamos haciendo fundamentalmente con la idea de apoyar la lucha de los presos políticos mapuches. ¿Tienes algún llamado, alguna convocatoria específica para ir rubricando esta entrevista? sí, mira, yo creo que hay que dejar claro un par de cosas. Yo diría que decirle claramente al gobierno de Piñera que su política de represión no va a parar esta lucha, va a ser todo lo contrario, la va a hacer que suba a un grado todavía mayor. Esa es la primera cosa. Segundo, que se respete, digamos, el convenio 169 que el propio Estado chileno firmó. Y un tercer punto que yo creo que es el más importante en este momento, libertad a todos los presos políticos mapuches que están hoy día en las cárceles chilenas, injustamente encarcelados. Basta de montaje, basta de represión y basta de seguir asesinando a nuestro pueblo. Eso. Nos sumamos a esa lucha, Celso, desde las páginas del Porteño y hacemos nuestro también esta reivindicación en las maneras como hemos planteado. Ha sido una entrevista muy apasionada, muy importante, creo, y espero que podamos contribuir también a la difusión de estas cuestiones. Marichihueu, Celso. Marichihueo. Gracias.